Continúa el conflicto con la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuáles son las implicancias, cambios geopolíticos, por ejemplo, políticos, económicos? ¿Qué está ocurriendo allá? Vamos a estar conversando de eso junto a Jorge Satt, director del estudio, o sea, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara, y gracias por esta invitación nuevamente. Bueno, hemos visto con mucha preocupación lo que ocurre en esa zona, avances de las tropas rusas en los últimos días. ¿Cómo ve la situación actual después de ya más de 2 semanas de conflicto? Claro, efectivamente estamos entrando en esta tercera semana de conflicto y la verdad es que las partes siguen negociando sobre máximos. ¿Cuáles son esos máximos? Rusia pide, primero, que Crimea se reconozca como parte del territorio ruso. Segundo, que la región del Donbass sea declarada como estados independientes. Tercero, el, el alto al fuego por parte de Ucrania. Y cuarto, que haya una reforma constitucional en Ucrania que garantice la neutralidad de ese país. Es decir, básicamente que prohíba la incorporación a cualquier organismo occidental, como es la OTAN o la propia Unión Europea. Y por el lado de Ucrania, lo que plantea es un cese al fuego inmediato y retiro de las tropas rusas. Con esos planteamientos sobre máximos y con la falta de un mediador en este conflicto, claramente obstaculiza que podamos llegar a un acuerdo y que luego de esta guerra comience ya una salida diplomática. Bueno, pero justamente se está evaluando estos maximalismos, pero ¿cómo se acercan las posiciones entonces si ninguno va a ir cediendo? ¿O por dónde se ve que va a ir esto? Pienso que los últimos acontecimientos nos muestran que Rusia quiere fortalecer su poder de negociación, porque por el lado norte de Ucrania, gracias a Bielorrusia, ya tiene gran parte del control. En el este, sin lugar a dudas, y en el sur, donde está desplegando sus mayores esfuerzos y bloqueando el acceso al mar de Ucrania, también está avanzando de manera considerable. Solo le va faltando cercar a Kiev, cosa que también está avanzando, y de esa manera Rusia fortalece su poder de negociación y a pesar de que no logró la invasión relámpago, todo indica que la parte militar de la guerra, sin lugar a dudas, la está ganando. Ahora, hay un cambio de estrategia también, hemos visto con estupor que ya no solo se están atacando los típicos blancos objetivos, objetivos militares, estratégicos, sino que también se está atacando población civil. Y eso es dramático, estamos viendo el drama humano, las bajas que han habido de la población civil en Mariupol, por ejemplo, se habla de más de 2.000 personas que han perdido su vida, y la crisis de los refugiados, que ha sido la más grande y acelerada desde la Segunda Guerra Mundial, con sobre 2 millones de ucranianos en solo 3 semanas. Entonces, las negociaciones que se sostuvieron ayer telemáticamente y hoy día están muy orientadas a la situación humanitaria y asegurar la estabilidad de estos corredores humanitarios que son muy frágiles porque va hasta la acción militar de una de las partes para que no se cumplan esos ceses al fuego. Y por otro lado, las sanciones económicas que están generando cada vez una mayor presión, pero que Occidente sabe que tampoco esas sanciones son sostenibles en el largo plazo, sino que buscan básicamente aislar a Rusia y limitar su capacidad de financiamiento. Antes de profundizar en las sanciones económicas, políticas, sociales que se han ido incrementando en las últimas semanas más bien, respecto a la población civil, también miramos con preocupación qué pasa con esos corredores humanitarios, porque por un lado te dice es muy frágil la seguridad que tienen, se ha ofrecido que varios de ellos fueran conducidos a Rusia, cosa que para Ucrania es insostenible, y también el temor de sacar a toda la población civil, porque en ese caso es prácticamente entregar la ciudad. Claro, y eso ya ocurrió en la crisis, por ejemplo, de Chechenia, donde básicamente se retiró un porcentaje importante de la población y permitió tomar el control. El caso de las personas que van a Rusia, no hay que olvidar que hay vínculos personales, familiares muy importantes entre Rusia y Ucrania, y por lo tanto me imagino que algunos ucranianos van donde algunos conocidos familiares que tienen en ese país. ¿Qué es lo que hace más frágil estos corredores humanitarios? Como dicen los expertos militares y de seguridad, que tampoco hay terceras partes, no hay operaciones de paz, no hay fuerzas militares de terceros países que pudieran garantizar que se respetara de mejor manera este cese al fuego. Pero todo indica, como ocurrió ayer en Mariupol, de que debieran ir facilitándose estos corredores con el riesgo que tú indicas que progresivamente solo vayan quedando los combatientes, los ucranianos, estos grupos nuevos de mercenarios y las poblaciones civiles prácticamente terminen desplazadas y eso facilite el control, por lo menos transitorio, del país por parte de Rusia. Bueno, tal como se han intensificado los bombardeos a zonas donde habita la gente, ya no solo, como decíamos antes, estratégicos,
También hemos visto que se han ido corriendo hacia las fronteras con países que están protegidos por OTAN. ¿Cómo ve esa evolución? ¿Qué pasa con Polonia? Y bueno, y con la misma OTAN, ¿cómo interviene o no? Efectivamente hubo un ataque a una base militar casi en la zona limítrofe con Polonia, y de hecho hoy Polonia, Eslovenia y República Checa van a visitar a Kiev al gobierno como una muestra de solidaridad, mientras Bielorrusia también está apoyando decididamente a Rusia. Eso es un riesgo, hay que mirarlo con atención por si es que pudiera derivar en una escalada. Eslovenia, Polonia y República Checa son parte de la OTAN, pero la OTAN, para poder actuar militarmente, tiene que ser atacado a algunos de sus miembros, cosa que Ucrania no es, porque su artículo 5 obliga a apoyar a los socios en caso que sean amenazados y atacados militarmente. Esperamos que los canales diplomáticos se mantengan abiertos, que sigan avanzando estas negociaciones, que las líneas de comunicación de las potencias, Estados Unidos y China, que cumplen un rol importante también en este conflicto, se mantengan, de manera que evitemos que esta situación siga empeorándose aún más y pueda haber señales, luces de que este conflicto, por lo menos armado, vaya cediendo. ¿Dónde está esa delgada línea? Porque dicen, si es que atacan a un país que es miembro de la OTAN, ellos están obligados a intervenir. Pero, ¿qué tanto le importa eso a Putin? ¿Lo quiere hacer como una provocación o no? ¿Se va a mantener al margen para no provocar? ¿Cómo se está mirando eso desde ese punto de vista? A ver, se han establecido muchas teorías de la motivación de Putin de agredir, invadir, atacar a Ucrania. Se dice que quiere reivindicar la idea del imperio, volver a tomar control de territorios que tenía anteriormente, pero yo creo que el objetivo más claro o más indudable es que quiere neutralizar a Ucrania frente a Occidente. Señales de molestias que ya se venían manifestando con esta política de puertas abiertas de la OTAN, donde se fueron incorporando progresivamente países que están en zonas cercanas a Rusia, que eran también de territorios bajo control. Y en ese sentido, la gran interrogante es cuándo va a terminar esto. Por ejemplo, Bárbara, un alto asesor de gobierno de Ucrania, estimaba que esto debiera extenderse no más allá de mayo. Pero por otro lado tenemos antecedentes de conflicto en el pasado que permanecían en una situación similar a la que vemos hoy día por años. Entonces, esa es la gran pregunta, porque si bien las sanciones económicas han establecido, han cercado, han presionado a Rusia, Rusia tiene que cumplir obligaciones financieras hoy día y en las próximas semanas en divisas, si hoy día no las tiene, pero podríamos decir que Occidente ya ha desplegado gran parte de su esfuerzo en sanción económica y por lo tanto no hay mucho más que hacer ahí respecto de Rusia. Bueno, justamente Rusia se ha quejado, acusan que son víctimas de un default artificial, porque claro, si les tienen bloqueados, congelados o activos, es difícil que puedan pagar sus obligaciones. ¿Cómo va eso y cómo van también, qué tanto impacto tienen todas estas sanciones, no solo económicas, sino que políticas sociales, en eventos deportivos, en cosas que a la gente, por lo menos los ciudadanos, sí les afecta? A ver, por una parte están las sanciones económicas que han sido profundas a instituciones financieras claves como el Banco Central Ruso, a personas del grupo asesor de Putin. Hay algunas de estas sanciones que pudieran provocar un default en Rusia porque hay obligaciones financieras de ese país que deben ser pagadas en moneda extranjera, en divisas. Y cerca de, estamos hablando de 300.000 millones de dólares que no podría estar cumpliendo. Las que puede pagar en moneda local con el rublo va a terminar cumpliéndolas. Entonces ahí hay un nuevo elemento de presión. Pero por otra parte, las sanciones económicas también afectan a quienes las aplican. Lo estamos viendo con las presiones adicionales de la inflación en materias primas críticas, los alimentos, energía, bencinas. Y además, las sanciones económicas también pueden afectar a terceros países que no son ni los sancionados ni los que aplican sanciones. Un buen ejemplo es Egipto, que va a establecer una prohibición de exportación de trigo porque va a tener que asegurar el suministro a su población, dadas las restricciones que está enfrentando Rusia y Ucrania para exportar, o las propias represalias que ha anunciado Rusia, especialmente en el tema de alimentos. Entonces, es importante transmitir este concepto que las sanciones económicas efectivamente son una arma moderna en las guerras, y hoy día lo estamos viendo con nitidez, así como lo vimos con Irán en el pasado, pero no son sostenibles para mantener eternamente, sino que tienen un efecto o tienen un destino también transitorio de establecer presión. Y no olvidemos que todas estas sanciones no solo tienen un impacto negativo en Rusia, sino que también varias de ellas en el resto del mundo, o incluso entre los mismos que las aplican.
exactamente, en la economía global. Y esta famosa visita polémica de una alta delegación de Estados Unidos a Venezuela, básicamente no es para asegurar el suministro de crudo para Estados Unidos, que es hoy día un exportador neto y tiene grandes reservas a nivel mundial, sino por las presiones que está generando este shock de oferta, esta sensación de escasez en los precios internacionales y que eso afecta, en el caso de Estados Unidos, al precio de las gasolinas como estamos viendo estos días. Bueno, ha sido, eso quizás se ha comentado menos en medio de tanto conflicto, pero el precio de la gasolina en Estados Unidos ha llegado a niveles que no sé si no se habían visto nunca o en muchas décadas. O sea, el galón que hace no tantos años, una década, costaba cerca de $1, un poquito más, ahora lleva cerca de los 5. Exacto, y el americano es muy sensible siempre al precio de la gasolina. Entonces comienzan también a introducirse elementos de política interna, ni hablar en la Unión Europea, en Europa, que tiene una dependencia energética, especialmente del gas natural, mucho mayor y que eso también va a afectar en las cuentas de las personas, que hoy todos estamos empatizando con la dramática situación de Ucrania, pero el día de mañana va a comenzar el malestar social porque son precios de productos, de servicios muy sensibles para la ciudadanía, lo mismo que los alimentos, y eso va a generar también un problema para los gobiernos y pone los incentivos para tratar de buscar una salida a este conflicto. Bueno, en esta misma línea, ¿cuál es el rol y cómo han ido evolucionando también en estas semanas de conflicto Estados Unidos y sobre todo China? La Sí, tiene difícil, China. exacto, yo mencionaba al comienzo que la falta de un mediador lo ha intentado Turquía, lo ha intentado Israel, eh, hay algo de intención sobre eso, dificulta más las negociaciones porque no hay un mediador formal. Ahora, uno dice, bueno, ¿cuáles son los roles de las potencias, específicamente Estados Unidos y China? Estados Unidos ha actuado muy coordinadamente con otras potencias medias como el Reino Unido, como Alemania, aplicando sanciones económicas, no recurriendo a la ONU, sino ellos coordinados directamente. El caso de China, yo diría que está en una situación de un delicado balance, porque China está tomando este conflicto como un caso de estudio, como un aprendizaje respecto de cómo debe actuar China en base a sus propios intereses hacia el futuro. Porque algunos dicen que China va a apoyar decididamente a Rusia. Ya vimos que Estados Unidos advirtió que podía aplicar lo que se llaman las sanciones secundarias, que es decir, no se aplican al país agresor, sino a países terceros que apoyan al agresor. Y no olvidemos que la exposición de China a Occidente es alta, tiene cerca de 3 trillones de dólares o en moneda internacional o en commodities, tiene multinacionales chinas que tienen una presencia importante en Occidente y en consecuencia pudiera haberse afectado sus propios intereses si hace un apoyo más decidido a Rusia. Donde sí se ve una posibilidad de apoyo de China a Rusia es, por ejemplo, en facilitar el intercambio comercial y poder ser un consumidor más importante aún del gas natural, del petróleo, de la energía que tanto necesita China. Y por último, no hay que olvidar en este contexto que China y Rusia tienen un tratado de amistad desde el año 2001, donde básicamente se asegura cooperación económica, orientación militar, y aun cuando no son aliados, porque también tuvieron en el pasado muchas tensiones ambos países, sí hay una relación de mayor cercanía, pero China sabe que aquí juega un balance muy delicado y que sería un error estratégico terminar enemistándose completamente con Estados Unidos y exponerse a sanciones que afectaran directamente a su propia economía. ¿Cómo entonces se va a mover? Porque tiene esta relación, la presión de Rusia, no sabemos si es cierto o no, porque hay trascendido que Rusia le habría pedido más apoyo militar, sobre todo para poder continuar con esta invasión. Y por otro lado, todo su comercio, todas sus relaciones con Occidente, que son económicamente muchísimo más relevantes de las que tiene con Rusia. Efectivamente, Rusia es la 11ª economía mundial, su mayor potencia es militar, es el tercer país a nivel mundial en gasto en defensa, solo superado por Estados Unidos y después por China, que también viene creciendo en cuanto al gasto de defensa. Pero la verdad las cosas es que lo que vemos acá es que China, ellos oficialmente dicen que tiene una posición de neutralidad. Pero lo que está mirando China en este caso estudio es cómo va reduciendo también su dependencia financiera, económica a Occidente. Y esta es la tendencia que hay que mirar con atención de el gradual desacople que se está produciendo en la economía mundial. Una economía muy globalizada que tuvo un proceso de liberalización de la economía muy importante entre el 80 hasta la crisis subprime del 2008, pero que poco a poco se ha ido fragmentando, se ha ido construyendo sobre ciertos silos.
Y lo que podemos ver el día de mañana es ese mayor desacople, donde China quiere desarrollar más su capacidad financiera, su sistema financiero, su banca y también sus socios comerciales. Finalmente, ¿a qué tenemos que estar atentos en los próximos días? ¿Cuáles son los puntos, los nudos que podrían apretarse o destrabarse? Creo que hay que estar atento a la evolución del avance de las tropas rusas a Kiev, porque si logran ya tomar el control de Kiev, estarían cercando el país prácticamente completamente. Lo segundo, el avance de las conversaciones y de las negociaciones diplomáticas. Y tercero, yo me aventuro con esto, un rol más activo de las potencias de Estados Unidos y China detrás del escenario, tanto en una política, podríamos decir, de contención, para ver si eso puede derivar en que tengamos una salida a este lamentable conflicto. Muchísimas gracias, Jorge, por conversar con nosotros. Estaremos atentos a estas tres cosas, a ver qué ocurre en los próximos días. Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Muchas gracias. Pues los dejamos invitados, por supuesto, todos los hitos, todo lo que vaya ocurriendo en este conflicto, lo puede ver, informarse con nosotros acá en emol.com.